Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio que nos dice, si el bloque mostrado, este de aquí, tiene una masa de 1.5 kilogramos y se encuentra en equilibrio, determine el módulo de la fuerza de tensión en newtons en las cuerdas. Para resolver estos ejercicios tenemos que hacer 3 pasos. El primer paso que vamos a hacer es encontrar las fuerzas que se encuentran en esta figura. Aquí se encuentra una tensión, aquí se encuentra otra tensión que es acción y reacción, es la tercera ley de Newton, que le ponemos como tensión 1 y aquí también como tensión 1. Aquí le ponemos como tensión 2 y aquí como tensión 3. Aquí está el peso y listo. Esas son las únicas tensiones que encontramos. El segundo paso que vamos a hacer es graficar todas estas tensiones en unos ejes. Entonces primero graficamos esto de aquí. Graficamos nuestro eje de coordenadas. El primero que vamos a hacer, este es nuestro primer eje. Para el lado del eje Y se encuentra la tensión 1. Entonces vamos a poner en el eje Y tensión 1. Y en el eje Y negativo se encuentra el peso. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar este eje de acá, donde se encuentran las otras tensiones. Graficamos nuestro segundo eje. Para el lado del eje Y negativo se encuentra la tensión 1. Para el eje X positivo se encuentra tensión 2. Y para el eje, ponemos nuestro eje así. Así. Y vemos que la tensión 3 se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces le graficamos en el segundo cuadrante. Al nosotros realizar nuestro eje de coordenadas de aquí, vemos que aquí hay un ángulo. Entonces graficamos este ángulo de acá porque son ángulos alternos y externos. Este ángulo vale 30 grados. Y el paso 3 que vamos a hacer es sacar las ecuaciones. Es decir, que vamos a sacar las ecuaciones de aquí y vamos a sacar las ecuaciones de acá. Primero sacamos las ecuaciones del primer eje, que sería tensión 1 es igual. Como se encuentra en el eje Y positivo, entonces le ponemos como tensión 1 en J. Después, el peso se encuentra en el eje Y negativo, entonces ponemos menos peso en J. Después del segundo, le ponemos tensión 1 es igual a menos tensión 1 en J, porque está en el eje Y negativo. La tensión 2 le ponemos como está en el eje X, entonces sería en Y, que sería tensión 2 en Y. La tensión 3, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro triángulo de vectores para sacar los senos y cosenos. Entonces esta está en el eje Y, entonces le ponemos como tensión 3 en Y tensión 3 en X. Para la tensión 3 sacamos nuestro triángulo de vectores. ¿Y qué nos dice el coseno? Nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso
el coseno del ángulo, el ángulo vale 30 grados, es igual al cateto adyacente, que sería T3 en X, y sobre la hipotenusa, que vale T3. Pero como queremos encontrar esto de aquí, entonces solo despejamos. Tensión 3 en X es igual a tensión 3 por el coseno de 30. Entonces eso le reemplazamos acá. Como está en el eje X negativo, le ponemos como menos tensión 3 por el coseno de 30 en Y. Más, para la tensión 3 en Y también hacemos lo mismo, solo que con el seno. Entonces, tensión 3 por el seno de 30 en J. Y ahora solo sumamos nuestras fuerzas. En este caso sería tensión 1 menos el peso en J, y en este caso sería tensión sumatoria de fuerzas es igual a la tensión 2 menos la tensión 3 en el coseno de 30 por el coseno de 30 en Y, más menos la tensión 1 más la tensión 3 por el seno de 30 en J. Ahora sacamos nuestras ecuaciones. En este caso tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones. Ponemos nuestra primera ecuación, tensión 1 menos el peso y le igualamos a 0, igual a 0. Nuestra segunda ecuación, que sería tensión 2 menos la tensión 3 por el coseno de 30 igual a 0. Y nuestra tercera ecuación, que sería menos tensión 1 más la tensión 3 por el seno de 30 es igual a 0. Para este caso nos decía que W tiene una masa de 1.5 kilogramos. M es igual a 1.5 kilogramos. Y esto, para transformar al peso, lo único que tenemos que hacer es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso es igual a la masa, que sería 1.5 por 9.8, que nos daría a 14.7 newtons. Ahora esto le reemplazamos aquí en el peso, que sería tensión 1 menos 14.7 es igual a 0, y solo le despejamos. Entonces la tensión 1 es igual a 14.7 newtons. Vemos que ya tenemos la tensión 1, entonces acá tenemos otra tensión 1 y reemplazamos este valor acá. Sería menos 14.7 más tensión 3 por el seno de 30 es igual a 0. Ahora despejamos a esta 3, a la T3, que sería tensión 3 es igual a 14.7 sobre el seno de 30. Ya que este está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Tensión 3 es igual la tensión en 3 es igual a 29.4 newtons. Ahora reemplazamos esta tensión 3 en esta tensión 3 que tenemos acá, para sacar la tensión 2, que sería tensión 2 menos 29.4
por el coseno de 30 es igual a 0. Ahora lo único que hacemos es despejar. Tensión 2 es igual a 29.4 por el coseno de 30 y tensión 2 es igual a 25.5 newton. Y lo último que vamos a hacer es poner todas las respuestas. Lo que nos pidieron en el ejercicio era que de hallar todas las tensiones, es lo que acabamos de hacer. Entonces la respuesta sería tensión 1 es igual a 14.7 newtons y se encuentra en 90 grados. Tensión 2, 25.5 newtons y se encuentra en 0 grados. Tensión 3 es igual a, como este ángulo de aquí vale 30, entonces este de aquí equivale a 60 grados. Y sumamos más los 90, serían 150. Serían 150 grados, entonces la tensión 3 se encuentra en 29.4 newtons en 150 grados. Y esta de aquí sería la respuesta final del primer ejercicio. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio que nos dice, si la masa del cilindro C es de 40 kilogramos, determine la masa del cilindro A fin de sostener el ensamble en la posición mostrada. Primero hacemos el primer paso, que es verificar dónde están las tensiones y dónde están los puntos de concurrencia, ¿ok? Aquí en este caso tenemos 3 puntos de concurrencia, entonces vamos a tener 3 ejes. Para lo cual vamos a sacar primeramente las fuerzas que tiene esto. El primero sería el peso 1, aquí sería el peso 2, aquí sería la tensión 1 y la reacción, que sería tensión 1 también. Aquí sería la tensión 2, aquí la tensión 3, pero como este está colgando del mismo hilo, entonces acá hay una reacción, una acción y una reacción, y sería tensión 3. Ahora vamos a aplicar el segundo paso, que sería graficar en los ejes. Para este caso tenemos 3 ejes, así que los vamos a graficar, 3 ejes. ¿Qué tenemos? El primer eje que vamos a hacer es este de aquí, que sería la tensión 2 en el eje X negativo. Tensión 3 se encuentra en el primer cuadrante y con un ángulo de 30 grados. La tensión 1 se encuentra en el eje Y negativo. Después, nuestro segundo eje va a ser este de aquí. Aquí se encuentra la tensión 1. Y en el eje Y negativo, el peso 1. Y nuestro tercer eje, que va a ser este de acá, que sería la tensión 3 aquí y el peso 2 aquí. Y listo, ahora vamos a sacar nuestras ecuaciones. ¿Qué sería? Tensión 2 es igual al menos tensión 2 en I. La tensión 1 es igual a menos tensión 1 en J. Y la tensión 3, que sería nuestro triángulo de vectores, que sería tensión 3 por el coseno de 30 en I más tensión 3 por el seno de 30 en J. Después, tensión 1 en J. Tensión 1 en J. Y peso 1 es igual a menos peso 1 en J. Tensión 3 es igual a
tensión 3 en J. Y aquí el peso 2 que está en menos J. Peso 2 menos peso 2 en J. Después realizamos nuestra suma de vectores, de fuerzas. Después realizamos nuestra suma de fuerzas, que sería la tensión menos la tensión 2 en I, más la tensión 3 por el coseno de 30 en I, más la tensión 1, más la tensión 3 por el seno de 30 en J. Para el segundo sería la tensión 1 menos el peso 1 en J. Y para el último sería tensión 3 menos el peso 2 en J. Ahora sacamos las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es determinar el peso de aquí. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que sería igual a 40 por 9.8, que sería igual a 392 newtons. Y este peso de aquí, que sería el peso 2, en este caso, sería tensión 3, es igual a 392 newtons. Después esto le reemplazamos en la primera ecuación, que sería menos la tensión 2 más 392 por el coseno de 30 igual a 0. La tensión 2 entonces sería igual a 339 newtons. Después estos mismos 392 le reemplazamos en la primera ecuación, que sería tensión 1 más los 392 por el seno de 30, que en este caso tensión 1 me da un resultado de 196. Y listo, le reemplazamos aquí en esta ecuación, la tercera ecuación, que sería 196 menos el peso 1, que es igual a 0. El peso 1 entonces es igual a 196. Pero en este ejercicio nos está pidiendo la masa del cilindro A. Entonces, como en este caso tenemos el peso, entonces le reemplazamos. 196 es igual a la masa por 9.8. La masa entonces es igual a 196, 9.8, y la masa entonces es a 20 kilogramos. Y estaría resuelto el segundo ejercicio.